Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos con más. Mario Herrera Telles, abogado especialista en defensa legal y materia de impuestos, presenta Asesoría Fiscal. Adelante, mi querido Mario, muy buenas tardes. ¿Qué tal, estimado Jorge? Me da gusto saludarte y también a nuestros amigos que nos escuchan. Jorge, hoy quiero que hablemos de un tema que está sonando y tiene que ver con los créditos fiscales. Y digo que está sonando porque tan solo en esta semana he tenido 5 solicitudes de asesoría respecto de eso, porque las autoridades fiscales están enviando requerimientos, enviando requerimientos de pago, están enviando embargos vía buzón tributario y ya también el día de hoy me tocó una inmovilización bancaria por créditos fiscales. Y los créditos fiscales hay que conceptualizarlos. Los créditos fiscales, Jorge, son todas aquellas cantidades que el Estado tiene derecho a recibir. Llámese la determinación del pago del impuesto que yo presento con mi declaración, llámese la determinación que la autoridad me hace, es decir, me hace un requerimiento, una auditoría, me revisa mis números y determina que le debo tanto, eso también es un crédito. Podemos también llamar crédito fiscal a una multa que impone el Servicio de Administración Tributaria, a una sanción que impone el Instituto Mexicano del Seguro Social porque no pagamos las cuotas a tiempo, posiblemente incluso las cuotas que corresponden al pago de vivienda por concepto de Infonavit, o alguna determinación que haga también Cefiplan. Pero además de esos créditos fiscales, aunque no provengan de la autoridad fiscal, Jorge, podemos encontrar, por ejemplo, las multas que impone un juzgado, las multas que impone la Secretaría de Seguridad Pública cuando estamos transitando en carreteras federales y nos detiene la Guardia Nacional y nos impone una multa, posiblemente por las cuestiones de volumen y peso de la carga que llevan los transportistas. Todas estas cantidades que se determinan por las autoridades federales se vuelven un crédito fiscal porque quien cobra estos montos pues es el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Y al SAT se le encarga que sea quien lleve el cobro de estos créditos y entonces puede emitir este tipo de requerimientos de pago, este tipo de embargos y estas inmovilizaciones. Pero la preocupación que me lleva hoy a hablar de este tema, estimado Jorge, es porque el día de hoy atendí una específicamente en la que estamos hablando de un crédito fiscal del 2013. Es decir, es una multa que impusieron una Federal de Caminos en su momento, pero desde hace más de 10 años, estimado amigo, en el que la autoridad pudo o tuvo la oportunidad de cobrar y se ha esperado 10 años. Y entonces, la multa que se le impuso en ese momento a la persona, pues era como 30,000 pesos, y al día de hoy ya va en 60,000, es decir, ya duplicó por el efecto de los intereses, por no pago a tiempo, y también por la actualización de la cantidad. Luego entonces, es un tema que tenemos que tener en el radar, porque es bien importante que nosotros sepamos que las autoridades fiscales cuentan con un plazo de 5 años para poder realizar el cobro de un crédito fiscal, sin que la autoridad pueda haber interrumpido este término. Es decir, si la autoridad dispone de 5 años y dentro de esos 5 años, Jorge, nos va a cobrar a nuestro domicilio o nos realiza el embargo de algún bien o nos realiza el embargo de alguna cuenta bancaria, entonces esos 5 años vuelven a empezar a contar hasta que la autoridad logre la ejecución. Y quiero decir con ejecución el cobro efectivo de esa cantidad a la que tiene derecho el Estado. Sin embargo, cuando la autoridad quiere cobrar, cuando tiene derecho a cobrar, necesita respetar los derechos de los contribuyentes y necesita realizar una serie de pasos, una serie de formas para efecto de que le permita al contribuyente, 1, conocer la existencia del crédito. 2, que conociendo la existencia del crédito tenga la oportunidad de decir si ya lo pagó, si no lo pagó. Me ha tocado casos en los cuales el contribuyente un día anterior efectuó el pago, a la autoridad todavía no le aparece en sus sistemas y ya quiere llevar un embargo. Debe que darle la oportunidad al contribuyente también, Jorge, de que sea el contribuyente el que señale los bienes que pueden ser susceptibles de embargo. Es decir, no vengas a querer embargar de mí lo que a ti se te antoje, Servicio de Administración Tributaria, autoridad del INSS, autoridad del Infonavit, sino que me tienes que permitir que sea yo el que te señale algún bien para efecto de ese embargo.
Y finalmente, una de las cuestiones que también la autoridad tiene que permitir al contribuyente, pues es garantizar que este embargo o esta afectación no sea en exceso. ¿Y a qué me estoy refiriendo? La ley dice que lo que la autoridad puede embargar en días de cobro de un crédito fiscal tiene que ser algo suficiente. Y cuando hablamos de suficiencia, quiere decir que no tiene que ser ni menos valor, pero tampoco en exceso. Y entonces esto hay que cuidar muchísimo en la actuación de la autoridad. Hoy me gustaría que pongamos en el radar de nuestros amigos, Jorge, la importancia de consultar un documento que se descarga de la página del Servicio de Administración Tributaria que se llama Opinión de Cumplimiento. Este documento, que se llama Opinión de Cumplimiento, es un resumen de aquellas cuestiones pendientes, aquellas omisiones que el Servicio de Administración Tributaria tiene registrado con cada uno de nosotros. Y entonces, a través del conocimiento de este documento, nosotros podemos conocer si en los sistemas del Servicio de Administración Tributaria hay algún adeudo que posiblemente nosotros no conozcamos, que todavía no nos haya notificado, o incluso podemos conocer otras omisiones como la falta de presentación de declaraciones, si estoy como no localizado, pero el día de hoy quiero poner atención en esto de los créditos fiscales. Si usted descarga su opinión de cumplimiento y advierte la existencia de un crédito fiscal, es el momento de hacerse una pregunta vitalicia. Oye, ¿lo conozco? ¿Me lo notificaron? ¿De cuándo es? Porque si no se tienen esos antecedentes, Jorge, hay que empezar a indagarlos, ya sea a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, directamente con las autoridades fiscales, solicitándoles copia de esos documentos, para poder identificar si efectivamente esa cantidad el Estado tiene o no derecho a cobrarlo, es decir, que efectivamente tenga un crédito fiscal. Y con esto, Jorge, nos vamos a anticipar mucho a gestiones de cobro que en ocasiones llegan a incomodar muchísimo. Del caso que te he venido platicando el día de hoy, a este contribuyente le embargaron directamente las cuentas bancarias, sin que le hayan avisado que se iban a embargar. Imagínate la preocupación en un empresario que de la noche a la mañana se da cuenta de que no puede realizar movimientos en sus cuentas bancarias. Esto se pudo haber anticipado con esa consulta ordinaria, con esa consulta que podemos opinión de cumplimiento. Esa es la invitación del día de hoy. Conozcan su opinión de cumplimiento y en caso de que encuentren cualquier cosa ahí que ustedes no conozcan, cualquier irregularidad que ustedes pues no tengan la manera de saber cómo atenderlo o cómo resolverlo, no duden en contactar con su contador, con su abogado o especialmente con su servidor, hombre, que buscaremos la forma de ayudarlos a identificar primero el problema y después la solución, querido Jorge. Claro que sí, Mario, y para eso, especialistas, como es el caso de ustedes, ¿dónde pueden localizar? Con muchísimo gusto nosotros les podemos ayudar en el teléfono 6628-470839, o si ya tienen identificada alguna situación en la cual podamos serle de ayuda, me mandan un correíto a mario.hertz@outlook.com y tienen todo mi apoyo. Claro que sí, Mario, como siempre, muchísimas gracias. Vamos a estar contigo la próxima semana. Que así sea, José. Fuerte abrazo. Hasta luego. MH Legal, asesoría y defensa en materia fiscal y administrativa presentó La Asesoría por Mario Herrera Telles.